Como sabían, tenido una reunión con los portavoces de las distintas delegaciones provinciales para irnos comentando cómo vamos a regular la votación de la reforma de estatutos. Vamos a llegar hasta donde nos dé tiempo llegar hoy, porque el hotel no nos puede servir la cena más allá de las 9:30. ¿De acuerdo? A donde nos quedemos hoy nos quedaremos. Mañana os comunicaríamos a primera hora la modificación de horario que hiciésemos para terminar este punto. Así que tienen la palabra Amanda y Dani y ellos ya nos van organizando luego y luego irán hablando a las delegaciones provinciales, evidentemente. Dani, tírale. Compañeros, compañeras, después de un largo debate entre los representantes, entre los portavoces de las distintas delegaciones, ¿no?, en el que hemos estado viendo, la necesidad, en primer lugar, de hacer una profunda autocrítica sobre el proceso y el procedimiento que ha llevado a que, con apenas 24 horas de antelación, los delegados y delegadas hayáis dispuesto del documento de estatutos. Ahora, esto también ha venido obligado por el propio calendario del proceso, teniendo en cuenta que no es hasta el jueves por la noche que la comisión de escrutinio proclama el documento que se había alzado como ganador, que había alcanzado la mayoría del apoyo de la militancia. Eso ha imposibilitado enviar el documento en unos plazos más apropiados. Fruto de este debate hemos alcanzado un acuerdo, una síntesis, que yo creo que da una posibilidad que permite armonizar aquellas disfunciones, aquellas carencias, aquellas limitaciones que vemos en los estatutos. Si os vais a la parte del documento que aborda las competencias de la coordinadora, un segundo, estaríamos hablando de la página 48, ¿vale? 48, 49 y 50. Aquí se establece un procedimiento reglado según el cual la coordinadora andaluza tiene la potestad de la revisión de los estatutos, por una mayoría de 3/5. Lo que planteamos es que esa competencia pase a la Asamblea Anual de Rendición de Cuentas, de manera que en un plazo máximo de un año hay un momento en el cual las asambleas locales, las redes, las áreas van a tener ocasión de revisar y actualizar los estatutos. De manera que a cualquier disfunción, cualquier error que no sea cubierto por las enmiendas que a continuación vais a plantear, tengamos en un plazo máximo de un año la posibilidad de actualizarlo, de revisarlo y de plantear su adecuación. Esto sin poner evidentemente en cuestión absoluto el modelo político organizativo que la militancia con su voto directo y universal a través de urna ha aprobado. Bien, Dani nos ha explicado el acuerdo al que se ha llegado en esa reunión que se ha mantenido, pero el compañero Ignacio García mantiene una enmienda, por lo tanto no acepta esa transacción que se ha consensuado y él nos la va a explicar. Bien, compañeros y compañeras, lo que hemos planteado desde Cádiz, y creo que hay una cierta coincidencia en bastantes de las delegaciones, con más o menos matices que se han presentado, es que, como en parte se ha reconocido, el procedimiento adolece de participación de las bases, o sea, de las asambleas de base. No se entiende que haya voto universal para los documentos en general
y sin embargo los estatutos, que es una cosa importante con carácter político, no sean conocidos en este momento por las bases, con lo cual los delegados no saben qué es lo que realmente piensa su gente sobre estos estatutos. Y luego hay otro problema, que es la premura de tiempo. Premura de tiempo porque, bueno, hemos dispuesto 24 horas, en algún caso, menos de 24 horas, en otro caso, para aprobar un documento de 68 folios. Se dice que los cambios son pequeños, pero creo que hay algunos cambios significativos que no voy a pasar a enumerar, pero sí hay un dato, y es que se pasa de 106 artículos que tienen los estatutos vigentes hasta hoy hasta 84, lo cual quiere decir que hay cambios más o menos importantes que pueden ser de resumen o que no, como que los órganos de izquierda, perdón, los símbolos de Izquierda Unida no son de Izquierda Unida, los verdes, Convocatoria por Andalucía, no son de Andalucía sino de Madrid, del federal. Bueno, no vamos a entrar en esa cuestión, pero sí es cierto, voy terminando. Sí es cierto que hay una inquietud general por la falta de participación de las bases y por la escasez de tiempo para un debate sereno y por lo menos haberse leído los documentos y tal. Por tanto, nosotros lo que planteamos es una enmienda al artículo 84.4. El artículo 84.4, en la redacción de la propuesta, dice: a los 2 años de celebrada la Asamblea de Andalucía, es decir, de esta, se realizará una asamblea de Izquierda Unida a los Verdes, Convocatoria por Andalucía estatutaria. Es decir, se reconoce un plazo de 2 años inferior a los 4 que dura la asamblea, que dura normalmente la vigencia de la asamblea, para revisar los estatutos. Bueno, pues algo hay, ¿no? Entonces nosotros lo que planteamos es que en el plazo, nuestra enmienda sería, en el plazo de 6 meses a partir de la Asamblea de Andalucía, o sea, a partir de esta asamblea, se realizará una asamblea de Izquierda Unida estatutaria. Se entiende que al ser asamblea estatutaria es con la participación de las bases a través de sus asambleas. ¿Vale? Entonces esa es nuestra enmienda, es decir, es una enmienda a un artículo, creemos que importante, y lo que hace es adelantar en el tiempo esa revisión. Con lo cual conseguimos 2 cosas. Primero, salimos con unos estatutos, que es lo que se pretende, y segundo, bueno, pues las modificaciones que las bases y la experiencia del tiempo acumulado tengan a bien conseguir, pues se revisan o se plantean en ese plazo de 6 meses a través de una asamblea estatutaria. Gracias. Si el servicio técnico está preparado o tan pronto lo esté. Tiene la palabra. En nombre de la ponencia de estatutos. Vamos a ver, hemos tenido una reunión larga, como sabéis, porque en todas las delegaciones, no hay una que no lo haya enunciado, hemos trasladado una crítica a cómo se ha abordado el debate de los estatutos. Es unánime. Ayer llegaron los estatutos porque no dimos un plazo suficiente en el proceso para que, una vez se aprobara el documento político organizativo, tuviéramos tiempo antes de la Asamblea de conocer los estatutos. Para resolver esa cuestión y con el firme compromiso de toda la reunión, de todos los delegados y de todas las delegaciones reunidas, queremos partir de una idea principal. De aquí salimos con unas normas. Hoy se votan unas normas. Y para garantizar que haya mecanismos democráticos, que haya agilidad y que esta organización sepa estar a la altura de las circunstancias, proponemos que en la página 52 de los estatutos, como ha dicho antes Dani, se incorpore para siempre como función específica de la Asamblea de Rendición de Cuentas, que se celebra siempre una vez al año. En Andalucía se va a reunir una vez al año, introducir un apartado que sea revisar y adecuar los estatutos de Izquierda Unida de Andalucía, para siempre. ¿Eso qué significa? Significa que el artículo 84, por lo tanto, donde pone coordinadora, en el artículo 84.1, tiene que poner asamblea,
y que el artículo 4 se quedaría tal y como está. De lo contrario, pese a la crítica, pese al cabreo que tenemos y pese a que en el futuro tomamos nota de que esto no tiene que volver a pasar, de lo contrario, lo que hacemos es elegir una dirección política en precario, para no llamarnos a engaños. Y, por lo tanto, lo que planteamos desde la ponencia es que se apruebe esta transaccional que ha anunciado Dani, que significa una garantía democrática para la Asamblea y para la organización de revisión siempre permanente de los estatutos por parte de la Asamblea, que se tendrá que celebrar en el próximo semestre, es decir, en el próximo semestre de 2018 o antes, eso lo tendremos que decidir en la próxima coordinadora, sin perjuicio de que, además, en la próxima coordinadora, como es de ley, se tengan que ratificar el debate de estatutos que salgan de esta organización. Y, por lo tanto, lo que pido es el voto de la transaccional tal y como se ha anunciado. Bien, pues el servicio técnico está preparado. ¿Podemos votar? Estupendo. En primer lugar, vamos a votar la enmienda. Votos a favor de la enmienda. Aquí hay... Un momento, compañera. Ha habido una enmienda que ha explicado el compañero Ignacio y la ponencia ha explicado una transaccional consensuada en la reunión previa que ha habido. Entonces, vamos a votar, por un lado, la enmienda que ha planteado el compañero Ignacio y luego vamos a votar la transacción que ha explicado Amanda y que ha explicado Dani, de que haya una nueva competencia de la Asamblea de Balance que cada año revise y actualice, en su caso, los estatutos si se ve conveniente en el desarrollo de ese año que haya transcurrido entre una de Balance y la siguiente. ¿Estamos? Bien. Pues entonces, votos para la enmienda de Ignacio. Vale, esto lo arreglamos. Esto lo arreglo. Que venga Sebastián. Dais voz, por favor. Hemos tenido una reunión con los representantes de cada delegación del tema de los estatutos. En esa reunión, la ponencia ha llegado a una transaccional, es decir, a un acuerdo, en el cual estaban todas las provincias de acuerdo sobre una enmienda que presentaba Huelva, una transaccional. Cuando hemos venido aquí a presentar esa transaccional, Huelva nos dice que no, que en su delegación se han vuelto a ver, ¿no?, con esa enmienda y que la mantiene, es decir, que el acuerdo al que habían llegado con nosotros que no es válido. Por lo tanto, esa transaccional no podemos presentarla porque Huelva no está de acuerdo. De ahí que lo que planteamos es hacer la transaccional exactamente en los mismos términos con una enmienda de Córdoba que dice sustancialmente lo mismo que la de Huelva. Por tanto, lo que se plantea llevar a votación, ¿qué es? La enmienda que presenta Ignacio y una transaccional en los mismos términos que ha dicho Dani y Amanda que se hace con la enmienda de Córdoba. ¿Podemos votar? ¿Córdoba tiene algún problema? Pues ya está. A ver, compañeros, vamos a votar ahora la transaccional que han explicado Dani y Amanda. Votos a favor de la transaccional.
ir a mi casa ya porque me van a zurrar. ¿Sabes qué pasa? Que como pones cara de chungo la gente te cree, tío. Que estoy ahí estaría metiendo el mira el pavo este que me la quiere colar. Lo mejor es que esto ha sido la votación de lo que había gordo. O sea, que ahora ya... Yo ya no voto más. ¿Se me oye? Sí. Sí. No. Cuando me dé permiso. Ah, vale, sí. Vámonos al debate. Por lo tanto, cada delegación ha elegido a un portavoz o portavoza para que enuncie las enmiendas. Lo vamos a hacer por territorios. Se nos ha trasladado que hay alguna delegación que no ha discutido las enmiendas. Vamos a discutir, evidentemente, las que traéis cada portavoz. Y a partir de la presentación de enmiendas, lo que os proponemos, por lo que hemos visto, es que muchas son asumibles. Muchas son asumibles y muchas coinciden con otras provincias. Os pedimos a los ponentes que cuando se enuncien las enmiendas, si forman parte también, si son propuestas también de vuestras provincias y se aceptan por la ponencia, que no las presentéis cuando os toque. Y yo le daría la palabra, no sé, a Huelva, por ejemplo. Bueno, la delegación de Huelva propone una serie de enmiendas a los estatutos. Nosotros sí hemos debatido dentro de nuestras posibilidades, que no han sido muchas, y proponemos las siguientes enmiendas. Dentro del título primero, en el artículo 1, nuestra delegación entiende que hay una expresión que dice de carácter anticapitalista que está colocada en un lugar que nos sitúa en un enfrentamiento inicial en nuestra propia definición. Creemos que hay que ser positivo en la descripción de esta organización y nos parece que ese mismo término puede ir al final del renglón y nos define en positivo y finalmente quedaría, y por tanto, anticapitalista. Es una redacción de matiz, pero que para algunos de nuestros compañeros que son amantes de la literatura y la semántica y creen que las cosas son como se dicen, quieren que esa expresión venga redactada de esa forma. Por tanto, ese artículo, la expresión de carácter anticapitalista quedaría suprimida, pero pasaría al final de la oración tras solidario y, por tanto, anticapitalista. Esa es la primera enmienda. ¿Cómo lo hacemos? ¿Tienes más del título ese? No. Vale. ¿Me voy? No, quédate aquí. Lo que plantea la ponencia es, con respecto a la redacción del artículo 1, son varias las enmiendas que vienen de diferentes provincias. Os hacemos, por un lado, asumiríamos lo que plantea Huelva en la redacción y en el significado de anticapitalista. Le daríamos una mejor redacción a ese articulado porque es un poco farragoso. Y además introduciríamos en el párrafo segundo, cuando esto en vez de puntos y seguidos tenga puntos y apartes, que lo tendrá para que se pueda leer mejor, introduciríamos la definición o, mejor dicho, el principio de soberanía política y jurídica de Izquierda Unida de Andalucía. Se asume lo que se plantea de Huelva, se plantea que si hay alguna enmienda más en este sentido, sobre todo con la soberanía jurídica y política, que no la enunciéis, y si os parece bien, eso es lo que se votaría. Si hay que votar. ¿O no? Yo digo que no, pero yo qué sé, con la libertad demócrata.
Si alguien quiere que se vote o se acepta lo que se plantea por parte de la ponencia y de Huelva. Siguiente enmienda. ¿Sigo? ¿Sigo? Sigo. Bien, voy a seguir. Siguiendo el orden numérico de los estatutos, desde Huelva queríamos presentar algunas modificaciones al artículo 23.3 de los estatutos, que habla de la tipificación de la sanción, la tipificación de los hechos que son sancionables por parte de la organización. Concretamente, el artículo 23.3f pretendemos modificarlo y que contenga la siguiente redacción. Comisión de actos o acciones de discriminación sexual, religiosa o racial contra cualquier afiliado o afiliada y la realización de actos que, sin ser constitutivos de delito, atenten contra la integridad física, sexual, moral o psicológica de cualquier afiliado o afiliada. ¿Se asume? Se aplaude. Disculpad, se asume. Sigo con el régimen. Perdonad. Con esto son varias las enmiendas que vienen de diferentes provincias. Yo lo que os planteo es que se asume la idea, pero que luego nos permitáis hacer una redacción adecuada, es decir, en diferentes epígrafes, en función de… pero que el espíritu de la enmienda de Huelva la asume la ponencia. Sigo. También queríamos modificar el artículo 23.4L y añadir procesado por acciones delictivas siempre y cuando las mismas no constituyan un acto en defensa de los derechos civiles, sociales o políticos. No hace falta que explique mucho más porque ese matiz. En realidad, esto lo hemos debatido en Málaga, no sé si en otra delegación también. Este epígrafe es una especie de cajón desastre que le permite a la organización, siempre, por supuesto, con todas las garantías, un expediente sancionador, contradictorio, bla, 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 bla. Nadie deja de tener condición simplemente por el hecho de lo que aquí decimos, si no hay un expediente sancionador. Nosotros hemos llegado a la conclusión de que es mejor dejarlo como está, porque nos permite, sobre todo a la organización, que en algunas acciones delictivas que no hemos enunciado, pero que sí pueden conculcar los principios básicos de funcionamiento de Izquierda Unida o de su… Bueno, pues que podamos abrir un expediente si la gravedad lo necesita, pero no le pondríamos más apellido. No sé si a Huelva le parece bien dejarlo tal y como está. Tampoco, es decir, no se va a votar esto. Si se tiene que votar, lo asumimos antes, ¿no? Tampoco tiene tanta relevancia, pero lo planteo porque ese debate se ha dado tal cual, que se quede como está. Porque es una especie de cajón desastre. Como hay otros que se van añadiendo. Sí, nosotros mantenemos lo que hemos propuesto porque cuando habla de estar procesado por acciones delictivas, pues probablemente los que salimos a la calle a defender derechos a veces nos vemos inmersos en procesos en los que somos imputados y a veces hasta condenados. Entiendo que el matiz Se ese… asume. Por último, en cuanto al régimen de tipificación de hechos sancionables, queríamos añadir un artículo y no es baladí que se incluya en estos términos concisos, claros y determinantes. Entendemos que constituirá falta muy grave, artículo 24.4q sería, el acoso sexual a cualquier afiliado o afiliada.
lo que os planteamos es que se tenga como muy grave cualquier actitud de ejercicio de violencia machista, sea acoso o sea otro tipo de acción. Como muy grave, si os parece. No solamente acoso, sino más... Vale. A mí me parece bien. Yo sí. Y, por otro lado, en cuanto a las funciones de coordinación política, a mí me gustaría que saliera a defender esta modificación nuestra compañera de Cartaya, pero me dicen desde la dirección de la organización que no es posible. Yo voy a intentar hacerlo lo mejor que pueda, pero son los compañeros de Cartaya los que han trabajado esta enmienda y con mucho rigor. Quizá ellos lo podrían explicar mejor, pero yo lo voy a intentar hacer. Proponemos, de hecho, además, fue una propuesta mayoritaria de la Asamblea de Huelva en su momento y finalmente pues, no ha salido con los documentos, pero entendemos que es una propuesta enriquecedora en cuanto a las funciones de la coordinación. Este artículo 52.2g queríamos que quedara redactado de la siguiente manera. Elegir la comisión colegiada. Las personas candidatas a formar parte de la comisión colegiada serán presentadas en la coordinadora a propuesta del coordinador o coordinadora de Izquierda Unida o de cualquier otro miembro de la coordinadora y en el seno de la misma tendrá lugar el debate sobre el equipo que se constituirá. En consonancia con la modificación que proponemos del 52.2g, habría que modificar también el artículo 55 en el sentido de adecuarlo al texto que definitivamente se apruebe. Yo creo que no me queda ninguna, ¿no? Vale. ¿Me dejas el papelito así? Sí. Con respecto a lo que propone la delegación de Huelva en la enmienda que viene a plantear en lo fundamental, dos elementos, ¿no? Uno que es el artículo 55, ¿no? Me refiero que es lo que viene a situar es una necesidad de unos mejores y más adecuados canales de información, ¿vale?, a los miembros de la coordinadora sobre la acción política. Ese artículo, la parte del artículo 55 sería plenamente asumible. Y después el artículo 52.2g plantea que no tenga por qué ser obligatoriamente el coordinador quien, de alguna manera, ejerza la labor propositiva de la nueva comisión colegiada. El problema de esto es que una vez se produce esta asamblea y hasta que se constituya la coordinadora solamente existe un órgano electo. O sea, solamente existe un órgano completo, que es el encarnado por el coordinador o la coordinadora general. Entonces, entendemos que si bien el segundo aspecto del artículo 55 es asumible por la ponencia, el primero no, ya que retrasaría todavía más la puesta en funcionamiento de la organicidad de Yuca una vez terminada la asamblea. Bueno, yo acepto el 55. Si es suficiente, bien, y si no, se pasa a votación. Huelva mantiene la propuesta de reforma del artículo 52. Vótese. Bien. Vamos a votar, por tanto, dado que mantienen la modificación del artículo. Lo que sí que quiero que me diga la ponencia es si mantiene la asunción del cambio en el primer punto o si se va a votar enmienda y texto tal cual. Asumimos el 55. Vale, solo tendríamos que votar el cambio del punto 2. Sí, exactamente. Bien, pues vamos a votar. Votos.
No, para no liarnos, vamos a votar esta y a continuación. Votos a favor de la enmienda. Abstenciones. Votos en contra. Disculpad. A favor del texto. Vamos a ver. Y ahora, tengo que volver a traer una votación de la... Puedes decir, se ha pedido, para que no pase sano, se ha pedido que la votación de la enmienda de Ignacio y la transacción presentada también se ofrecen votos en contra. Sevilla, por favor. El portavoz, la portavoz de Sevilla. Cádiz. Por cierto, casi seguro que nos van a dejar la sala. Un momento, Dani. Mientras que el servicio técnico nos da el resultado de la votación que acabamos de hacer, nos han solicitado a la mesa que en la votación anterior de la enmienda que presentó Ignacio y de la transacción que se ofreció por parte de la ponencia, también solicitemos los votos en contra y las abstenciones a la enmienda. Así que, como ya habíamos pedido los votos favorables, ahora vamos a pedir las abstenciones y después los votos en contra a la enmienda que presentó Ignacio. ¿De acuerdo? Por tanto, abstenciones. Votos a favor de la transacción. Bien, en este caso, votos en contra de la enmienda. Qué bien, tío. Así no me lo prende, ¿verdad? Si lo vamos a sacar de una manera. Esto es una pan. A ver si podemos continuar, ¿no? ¿Lo has hecho por la transaccional también? ¿Los votos en contra de la transaccional? Vete a tomar. No liemos más. Toni, hora y media, 2 horas. Perfecto, pues cuando vayamos a cenar, antes de la cena dices que ahora que vuelvan para acá, porque tenemos una hora y media más para terminar. Dime, Joaquín. Quien diga... ¿A qué delegación le toca? Dani. Dani. ¿A qué delegación le toca? ¿Cádiz no ha venido? ¿Cádiz? No, Cádiz no. Pues Jaén, que está ya preparado aquí. Ya, pero... Exactamente. Que se prepare Málaga. Que se prepare Málaga. Que se prepare Málaga, si no lo había oído. Bien, rápidamente, son 6 enmiendas. La primera, al artículo 15, donde pone deberes, añadir el siguiente texto. En caso de ser cargo público, cumplir con lo establecido en la Carta Financiera Andaluza y o provincial de Izquierda Unida. El motivo es claro, para que venga jurídicamente claramente expuesto que es un motivo de expulsión de la organización. ¿Se asume? ¿Puedes repetirlo, por favor?
Sí, repito. En caso de añadir un apartado más, el L, al artículo 15, deberes, con el siguiente texto. En caso de ser cargo público, cumplir con lo establecido en la Carta Financiera Andaluza y o Provincial de Izquierda Unida. La segunda enmienda es añadir al último párrafo del artículo 16, es decir, al siguiente, un apartado L anterior a la suspensión cautelar de militancia. Se asume también, me imagino, vamos, si había asumido el 15. Añadir en el último párrafo del artículo 16, causa de pérdida de la condición de afiliado o afiliada, el apartado L. Hay una serie de apartados en el 16 y añadirle el L, que es el anterior que hemos aprobado en el artículo 15. Vale. Exactamente. ¿Se asume? Luego, la tercera es en el artículo 25, las medidas sancionadoras, poner un nuevo apartado, que es el D, con el siguiente texto. La recuperación de derechos de los afiliados o afiliadas sancionados o sancionadas por la comisión de infracciones muy graves, una vez cumplido el plazo de la sanción correspondiente, requerirá la aprobación expresa de la Coordinadora Andaluza, que valorará, entendiendo en cuenta el preceptivo informe del órgano iniciador del expediente sancionador, la idoneidad o no de tal recuperación de derechos. Lo explico fácilmente, vamos. Una persona es sancionada porque comete una infracción y se le expulsa por 2 años porque la Comisión de Garantía ha dicho que se le expulsa 2 años. Si a los 2 años sigue cometiendo la misma infracción, es absurdo que se le vuelva a admitir, porque sigue cometiendo la misma infracción por mucho que haya cumplido esos 2 años. ¿Quieres que te gane la votación? Bueno, pero si sigue incumpliendo, pues habrá que abrirle otro expediente. Pero decir que una persona que tiene una pena, cuando se termine la pena, no está reinsertado para tener los derechos que se le quitaron, pues es un poquito heavy. Jaén. ¿No? No sé, que a lo mejor estamos aquí en plan a la búlgara, pero que... No, yo lo que... Jaén lo mantiene, entiendo. No, la ponencia no lo asume. Pero no por otra cosa, sino porque creemos que esto tiene que ser un procedimiento, hombre, un poco garantista. Pero me gusta. Garantista sigue siendo. Me gusta. Si sigue sin pagar, sigue quedándose con los dineros. Se vota. Se vota, se vota. Como Jaén no tiene su enmienda, vamos a proceder a la votación. Votos a favor de la enmienda. Sí, cuando haya enmienda, no diga votar en contra, diga votar a favor. Bien, y ahora votos a favor del texto. No hace falta contar, ¿no? Ya está, ¿no? No pasa. Decae. Decae. Bien, la siguiente es al artículo 38, en el apartado cuarto. Se pide la eliminación del plazo de 72 horas para emitir los puntos de urgencia, por el motivo de que un punto de urgencia es eso, es de urgencia y puede ser con 72, 48, 24 o 3 horas antes de que... Exactamente, y que se vote y se debata la urgencia que puede tener un punto. Vamos a ver. Desde la ponencia planteamos el mantenimiento de este plazo porque es una garantía en un territorio tan vasto y amplio como es Andalucía para garantizar que los miembros de un órgano puedan asistir. Me refiero, es un mecanismo de garantista que permite conocer el orden del día con anterioridad y que no se te convoque un órgano con 2 minutos ni 2 horas cuando es materialmente imposible asistir siquiera al mismo. O sea, lo que se ha planteado es la supresión de las 72 horas. ¿Aceptamos?
Bien, vamos a votar. Votos a favor. Por un momento. ¿Se acepta? Bien. El siguiente es añadir al artículo 68 criterios para la elaboración de candidatura 1.4, pasando el actual punto a ser el 5 y así sucesivamente con el siguiente texto. 4. Todos los miembros de Izquierda Unida, Los Verdes, Convocatoria por Andalucía o personas independientes que se integren en candidaturas para las elecciones locales, autonómicas o generales con carácter previo y preceptivo deberán firmar un documento en el que se comprometan a respetar tanto los presentes estatutos de Izquierda Unida como la Carta Financiera que a nivel andaluz y provincial estén vigentes. Lo anterior sería de aplicación asimismo cuando se trate de la participación en candidatura a la que Izquierda Unida concurra en coalición con otras fuerzas políticas. ¿Se acepta? ¿Sí? Y por último, para ir terminando, esta me la van a aceptar también, ya veréis. Añadir el penúltimo párrafo del 72, naturaleza y ámbito, el siguiente texto. Igualmente, este estatuto de cargo público es de aplicación directa a aquellos cargos públicos de Izquierda Unida que accedan a las instituciones a través de candidaturas en la que Izquierda Unida concurra en coalición electoral con otras organizaciones políticas. La acepto. Vamos, Toni. Málaga. No, un momento. A ver, nos vamos a ir a cenar porque si no el hotel no nos puede dar de comer, compañero y compañera. Un momento. Es cena en 1 hora, a las 10:30 aquí, y de nuestra pericia dependerá que la fiesta de confraternización no sea muy tarde. Así que a las 10:30, por favor, compañeros y compañeras, aquí, que continuamos con los estatutos.